Séptimo video del capítulo de inmunopatología. El sexto video terminó con la historia natural de la infección por el virus de HIV. Esto continúa con un esquema en el cual nosotros observamos el curso que sigue las concentraciones del linfocito CD4 en la sangre, en comparación con la carga viral, también en la sangre, a lo largo de la historia natural de la infección por este virus. Entonces, tenemos que el recuento de linfocitos T por milímetro cúbico cae rápidamente después de que se produce la infección. Y al mismo tiempo, la carga viral, que está esquematizada en amarillo y representa el número de copias del RNA viral por mililitro de plasma, aumenta bastante. O sea, al mismo tiempo, cae el número de linfocitos CD4 en sangre y aumenta bastante la carga viral también en sangre. Es en este periodo que sucede el síndrome retroviral agudo. En este periodo todavía no se ha montado ningún tipo de respuesta inmunológica, por lo tanto el virus se reproduce sin control. Esto sucede, repito, al inicio de la enfermedad. Posteriormente aparece la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica de tipo celular, dada por los linfocitos CD8, y la respuesta inmune de tipo humoral, dada por los anticuerpos. Entonces, ya disminuye la carga viral debido a la respuesta inmunológica de la persona que se ha infectado. Los linfocitos CD4 suben en cuanto a su número por milímetro cúbico de sangre. Y tenemos el periodo de la latencia clínica en el cual la carga viral está baja y los linfocitos CD4 se mantienen en número más o menos normal a lo largo de algunos años. Este equilibrio en algún momento se rompe y aparece ya una disminución progresiva de los linfocitos CD4 y nuevamente empieza a subir la concentración de virus en sangre. Nuevamente vuelve a aumentar la carga viral. Aquí tenemos entonces el periodo que se denomina enfermedad clínica. O sea, es ya un periodo con el cuadro clínico del SIDA bien desarrollado, con síntomas constitucionales y enfermedades oportunistas, es decir, enfermedades por agentes infecciosos oportunistas, que en el periodo de la latencia clínica estaban controlados. En el periodo de la latencia clínica, si bien el paciente está asintomático, la replicación viral continúa de manera activa a nivel de órganos linfoides y también en el tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. Tenemos acá la respuesta inmune. La respuesta inmune requiere un tiempo para montarse. Por eso es que el síndrome retroviral agudo sucede al inicio, cuando todavía no se ha montado la respuesta inmunológica. Y es esta respuesta inmunológica la que explica por qué el síndrome retroviral agudo desaparece de manera espontánea. En cuanto a inmunidad celular, la inmunidad celular es la más importante en el combate al virus del SIDA. Está dada por linfocitos T citotóxicos que reconocen péptidos virales del HIV. Sabemos que estos linfocitos T citotóxicos sensibilizados destruyen células infectadas por virus, en este caso, el virus de la inmunodeficiencia humana. Se encuentra en lila el recuento de linfocitos T citotóxicos que reconocen el virus. Entonces, conforme se va estableciendo la inmunidad
celular, el número de linfocitos T citotóxicos que reconocen el virus va aumentando hasta que se mantiene en niveles más o menos estables en el periodo de latencia clínica, y cuando aparece la enfermedad correspondiente, o sea, el cuadro clínico propiamente dicho del SIDA, estos empiezan a disminuir de manera progresiva. Inmunidad humoral. Inmunidad humoral dada por anticuerpos. Tenemos anticuerpos contra proteínas de la cubierta, anti-GP41 y anti-GP120. Y también tenemos anticuerpos anti-P24, que sabemos que es la proteína de la cápside. No aparecen desde el inicio. Hay un periodo en el cual no hay anticuerpos. Entonces, si nosotros en las primeras semanas realizamos una prueba de anticuerpos contra el virus del SIDA, el resultado va a ser negativo. Y esta persona puede pasar como una persona que no está infectada. A esto se denomina periodo de ventana. Después ya aparecen los anticuerpos y este tipo de pruebas se tornan positivas. En cuanto a la concentración de partículas virales en el plasma, decíamos que en el periodo de latencia clínica la carga viral en sangre está baja, pero después en algún momento empieza a aumentar y esto implica que se ha perdido ya la latencia clínica y aparece el cuadro clínico del SIDA propiamente dicho. Tenemos tres categorías de pacientes en base a recuentos de linfocitos CD4. El número normal de linfocitos CD4 es 900 a más por microlitro de sangre. En la primera categoría se encuentran los pacientes que tienen 500 o más linfocitos CD4 por microlitro de sangre. Este tipo de pacientes puede controlar de manera adecuada las infecciones oportunistas. Tenemos una categoría intermedia, en la cual el recuento de linfocitos CD4 se encuentra entre 200 y 499 por microlitro. Aquí ya empieza a haber dificultades en el control de organismos oportunistas. Finalmente, tenemos la categoría más grave, que es la de los pacientes que tienen menos de 200 linfocitos CD4 por microlitro. Evidentemente, este tipo de pacientes constituye una presa fácil de cualquier tipo de patógeno oportunista que se encuentre en su organismo. En cuanto a los patógenos que pueden afectar a los pacientes con SIDA, empezamos con protozoarios. Tenemos los protozoarios de la especie Cryptosporidium parvum, de la especie Cryptosporidium hominis e Isospora belli. Este grupo da lugar a diarreas. Tenemos también el Toxoplasma gondii, que afecta los ojos y el sistema nervioso central. En cuanto a hongos, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum y Pneumocystis jirovecii. En cuanto a bacterias, tuberculosis, o sea, Mycobacterium tuberculosis, micobacterias atípicas, tales como el Mycobacterium avium intracelular, Nocardia asteroides y diferentes especies de salmonella. En cuanto a virus, citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster, leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es un proceso causado por el virus JC, que pertenece al género poliomavirus. En cuanto a tumores, se encuentra entre estos el sarcoma de Kaposi, causado por la infección por el herpes virus 8. El sarcoma de Kaposi consiste en una neoplasia vascular frecuente en piel, pero puede ubicarse en otros tejidos, como por ejemplo ganglios linfáticos, y también es frecuente en mucosas. Consiste esta neoplasia en la proliferación de células fusiformes
con formación de canales vasculares y exudado inflamatorio. Tenemos acá entonces el aspecto microscópico del sarcoma de Kaposi, células fusiformes, malignas, proliferantes, que están acompañadas por hendiduras vasculares y otros vasos sanguíneos de diferentes formas y tamaños, y además células inflamatorias. Este es un esquema para ilustrar lo que sucede con esta neoplasia. Hay una proliferación de células fusiformes del tejido conjuntivo. Esta proliferación se ve acompañada por la formación de hendiduras vasculares y otros vasos sanguíneos. Se considera que esta proliferación está favorecida por la presencia de citoquinas producidas por los linfocitos CD4 infectados por el HIV. Estas citoquinas también favorecen que haya células inflamatorias de diferente tipo en la neoplasia. En conjunto, tanto las células proliferantes como las células inflamatorias secretan factores de crecimiento que favorecen el desarrollo de vasos sanguíneos. Tenemos vasos sanguíneos tipo hendidura y vasos sanguíneos de otras formas y tamaños que se encuentran acompañando a las células proliferantes fusiformes del tejido conjuntivo. Macroscópicamente, en la piel se observan primero máculas violáceas. Después estas máculas aumentan de grosor y se observan como pápulas. Finalmente, estas pápulas se transforman en nódulos, que vienen a ser verdaderos tumores. Lo mismo sucede en mucosas. Tenemos acá un nódulo constituido por un sarcoma de Kaposi ubicado en el paladar. Es un nódulo violáceo porque es una neoplasia que contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, como he estado mencionando. Otras neoplasias en pacientes con SIDA, aparte del sarcoma de Kaposi, tenemos los linfomas, que pueden ubicarse en ganglios linfáticos y también fuera de los ganglios linfáticos. Son linfomas de linfocitos B, tales como el linfoma difuso de células grandes B, linfoma de Burkitt, y tenemos un linfoma particular, que se llama linfoma primario de cavidades corporales. Ataca fundamentalmente la pleura. Da lugar a derrame pleural, y el líquido del derrame pleural contiene linfocitos B neoplásicos. Esta es una neoplasia particular porque los linfocitos neoplásicos están infectados al mismo tiempo por el herpes virus 8 y por el virus de Epstein-Barr. Es una cooperación extraña de dos virus que infectan linfocitos B. Tenemos también el linfoma primario del sistema nervioso central. El linfoma primario del sistema nervioso central es una neoplasia que prácticamente no se observa en personas que tienen un sistema inmune normal. Implica una inmunodeficiencia severa. Se tiene también el cáncer de cuello uterino y cáncer anal causados por el papiloma virus humano. Tenemos acá un esquema para ilustrar los dos tipos de linfomas de linfocitos B que suceden en los pacientes con SIDA. Tenemos un primer grupo. Este primer grupo de linfomas de linfocitos B se considera que es favorecido por la presencia de la hiperplasia folicular marcada de los tejidos linfoides que se observa en este tipo de pacientes. Esta hiperplasia marcada de células del centro germinal de los folículos linfoides implica gran riesgo de adquisición de mutaciones que pueden tener como consecuencia la producción de linfomas de linfocitos B. Este es un primer grupo de linfomas que se observa en pacientes con SIDA, y tenemos el segundo grupo de linfomas asociados a virus, como por ejemplo asociados al virus de Epstein-Barr. Linfoma difuso de células grandes B. También sucede en el grupo anterior,
Entonces, este tipo de linfomas, linfoma difuso células grandes B, puede ser una consecuencia del riesgo de linfomas que tienen los pacientes con hiperplasia folicular marcada, por un lado, pero también es un linfoma que puede ser producido por la infección por el virus de Epstein-Barr. Pues tenemos el linfoma primario de cavidades, donde mencionábamos que había una cooperación entre el virus de Epstein-Barr y el herpes virus 8, y el linfoma de Hodgkin asociado a infección por el virus de Epstein-Barr. Otras características del SIDA: leucoplaquia vellosa de la cavidad oral. Leuco significa blanco y plaquia viene de placa. Son unas placas blancas que se encuentran en la cavidad oral, en la lengua, paladar, mucosa de los carrillos, y como tienen estas placas blancas, unas prolongaciones delgadas, viene el nombre de leucoplaquia vellosa. Microscópicamente se observa una hiperplasia del epitelio escamoso que se atribuye a infección por el virus de Epstein-Barr. Se tiene también la meningoencefalitis autolimitada que se observa acompañando al síndrome retroviral agudo. Estábamos mencionando que el síndrome retroviral agudo remite de manera espontánea cuando aparece la respuesta inmunológica. Otras características del SIDA son la producción de meningitis aséptica, mielopatía vacuolar, neuropatía periférica y disfunción cognitiva, lo que se denominaba antiguamente síndrome demencia-SIDA. Pero en este caso, de la meningitis, mielopatía, etc., se trata de manifestaciones de la enfermedad. O sea, suceden en el estadio final de la enfermedad, cuando allá hay un cuadro clínico definido de SIDA. Esta es una fotografía donde podemos reconocer neuronas. Es una fotografía de un corte histológico de cerebro. Se puede ver también linfocitos, que son fundamentalmente linfocitos CD8 y microglía. Sabemos que la microglía del sistema nervioso es infectada por el virus del SIDA. Se observan células multinucleadas, lo que implica la fusión entre sí de las células de la microglía. Cambios en el tejido linfoide en el SIDA. Mencionábamos la hiperplasia folicular marcada. Esto es una causa de la hipergamaglobulinemia policlonal que experimentan estos pacientes. También se produce atenuación de las zonas T al inicio. Esto pues evidentemente acompaña a la hiperplasia folicular y se observa fundamentalmente en ganglios linfáticos, pero también se puede observar en otros tejidos linfoides, tales como vaso y tejido linfoide asociado a mucosas. Posteriormente sucede una depresión marcada de linfocitos con involución y atrofia. Esto en todos los tejidos linfoides periféricos. Trombocitopenia asociada al virus del SIDA puede ser causada por un mecanismo autoinmune. Es parte de la hipergamaglobulinemia policlonal. Sucede que estos anticuerpos que se encuentran en exceso en la sangre se depositan en la membrana de las plaquetas. Y estas plaquetas cubiertas de anticuerpos son destruidas a nivel del vaso. Los anticuerpos funcionan como opsoninas. También estos anticuerpos pueden fijar complemento. Los megacariocitos de la médula ósea pueden sufrir infección directa porque tienen CD4 y este correceptor, receptor 4 de quimiosinas CXC. Por lo tanto, los megacariocitos pueden ser infectados y explicar la trombocitopenia que se observa. Síndrome inflamatorio por reconstitución inmunitaria en el SIDA. Empieza poco después del inicio del TARGA. Ustedes saben que TARGA significa, o son las siglas del tratamiento de los pacientes con SIDA.
tratamiento o terapia antirretroviral de gran actividad, ¿no? Son las siglas del TARGA, implican el uso de por lo menos 3 fármacos o más que ataquen el virus del SIDA. De 3 a 6 meses del inicio de este tratamiento aparece un empeoramiento clínico en el que el cuadro clínico es similar a una respuesta inflamatoria sistémica, o sea, similar a una inflamación severa, a pesar del aumento de linfocitos CD4 y disminución de la carga viral. Esto debido al tratamiento. El tratamiento da resultados, aumenta los linfocitos CD4, disminuye la carga viral en sangre, pero el paciente experimenta un empeoramiento clínico. La patogénesis no está bien comprendida. Hemos hablado del prototipo de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, pero tenemos otras deficiencias adquiridas, tales como las causadas por la malnutrición, cáncer diseminado, algunas neoplasias linfoides como linfoma de Hodgkin, tratamiento con fármacos inmunosupresores, infección por el virus del sarampión, por el virus HTLV1, tuberculosis multisistémica, paludismo crónico, radioterapia y esplenectomía. En estos casos también se observa inmunodeficiencia y una predisposición a toda una gama de infecciones, pero no tienen origen genético, no son inmunodeficiencias primarias, sino son inmunodeficiencias adquiridas. Terminamos el capítulo de inmunopatología tocando el tema de amiloidosis. El amiloide consiste en material proteico que se deposita a nivel extracelular. Microscópicamente, cuando se usa la coloración hematoxilina eosina, se observa como una sustancia eosinófila amorfa. Las coloraciones especiales para la detección de material amiloide en el corte histológico son rojo de Congo. Con esta coloración, el amiloide se ve de color rosa o anaranjado. Y con microscopio de luz polarizada se observa una birrefringencia verde. Otro colorante, cristal violeta, y la tioflavina T, que es un colorante fluorescente. Fluoresce en las zonas donde se encuentran los depósitos de amiloide. Se tiene acá un corte histológico con la coloración de rojo de Congo. Se observa una tonalidad rosa en las paredes de los vasos y entre los sinusoides hepáticos. Este es al microscopio de luz, pero al microscopio de luz polarizada, lo que se observa es una birrefringencia verde-amarilla en las zonas donde la coloración rojo de Congo es positiva. Aquí tenemos una coloración PAS, donde se encuentra amiloide a nivel del glomérulo renal. Tenemos acá un material rosado en el glomérulo. Y acá en esta otra fotografía se ve lo mismo en este otro glomérulo, material de color rosado, la coloración es PAS, y la pared de la arteria también es positiva para el amiloide. Reconocemos que esta es una coloración de PAS porque las membranas basales quedan resaltadas. Se observa que se colorean de este color rojo magenta. Amiloidosis cardíaca. El material amiloide tiene una tonalidad rosada que es más clara en comparación con la tonalidad de las fibras miocárdicas, que tienen una tonalidad rosada más oscura. Entonces aquí amiloide, color rosado más claro, una sustancia amorfa, y acá tenemos las fibras miocárdicas, de una tonalidad rosada más oscura. Acá se ve lo mismo. El material amorfo proteico extracelular amiloide, una tonalidad rosada más clara, y las fibras miocárdicas de una tonalidad rosada más oscura.
Micrografía electrónica, aspecto al microscopio electrónico de las fibrillas de amiloide. Se observa efectivamente una estructura de tipo fibrilar. Las fibras pueden estar dispuestas de manera paralela o también disponerse en diferentes direcciones. Se puede observar acá con mayor agrandamiento y acá también tenemos fibras que pueden estar dispuestas de manera paralela o también en diferentes direcciones. Bueno, acá aspecto fibrilar es una fotografía similar a la anterior. Podemos ver estas fibras, algunas dispuestas de manera paralela o también en diferentes direcciones. Uso de anticuerpos contra amiloide marcados con fluoresceína. Se observa la fluorescencia en las zonas positivas para la sustancia amiloide. El material amiloide tiene varios tipos bioquímicos, pero aunque sean proteínas diferentes, la estructura secundaria es similar y las características de tinción también son similares. Se trata de fibrillas no ramificadas. Estas fibrillas tienen una longitud variable, pero el grosor se encuentra entre 7.5 y 10 nanómetros. La estructura secundaria característica es la estructura tipo hojas beta, que también se llama estructura tipo láminas beta, en contraposición con otro tipo de plegamiento proteico, tales como, por ejemplo, la estructura alfa hélice o la estructura globular. El material amiloide está constituido en un 95% por las fibrillas proteicas, pero un 5% es el componente P, que es una proteína del suero, y también glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Las fibrillas de amiloide se clasifican en diferentes tipos, según la proteína que adopta esta estructura tipo hojas beta y se acumula a nivel extracelular. Acá tenemos un esquema de esta estructura secundaria que se denomina plegamiento tipo hojas beta y es diferente a otros tipos de plegamientos que he mencionado. Las moléculas de rojo de Congo se ubican a los costados de las fibrillas, cubriendo las fibrillas. Aquí vemos lo mismo, moléculas de rojo de Congo que se ubican a los costados de las fibrillas. El esquema representa 4 fibrillas enrolladas entre sí. Tipos mayores de amiloide. Tenemos la fibrilla AL. La proteína que da lugar a las fibrillas AL consiste en cadenas ligeras de inmunoglobulinas, o sea, son cadenas ligeras de anticuerpos. Tenemos también las fibrillas que se denominan AA. La fibrilla AA deriva de una proteína precursora sintetizada por el hígado. Y tenemos la fibrilla A-beta. La fibrilla A-beta se acumula en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Empezamos con la fibrilla AL. El acúmulo de fibrillas AL puede suceder a nivel de muchos órganos de nuestro organismo. Por lo tanto, se trata de un depósito sistémico. También se le denomina amiloidosis primaria. La fibrilla AL, como ya mencioné, deriva de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. No se trata de cadenas ligeras completas. Lo más frecuente es que sea un fragmento de la cadena ligera, pero ese fragmento contiene el extremo amino terminal y no contiene el extremo carboxilo terminal. Este fragmento que da lugar a la fibrilla de amiloide está a nivel de la región variable de la cadena ligera. El depósito de las fibrillas AL se observa en neoplasias de células plasmáticas, tales como el mieloma múltiple. Solo un pequeño porcentaje de pacientes con mieloma múltiple desarrollan amiloidosis.
una de las causas es que en este pequeño grupo de pacientes haya una alteración en la degradación proteica, lo que favorece el depósito extracelular de estas fibrillas. El potencial amiloide genético es variable si se comparan distintos tipos de fibrillas AL. Por lo tanto, la capacidad de acumularse en tejidos en forma de fibrilla depende de la secuencia de aminoácidos. Por eso, no todos los pacientes con mieloma múltiple desarrollan amiloidosis primaria. La mayoría de casos en los cuales sí se produce amiloidosis primaria, la cadena ligera es generalmente tipo lambda. Fibras de amiloide tipo AA es lo que se denomina amiloidosis secundaria. En este caso, los depósitos también pueden ser sistémicos. La fibrilla AA deriva de una proteína fibrilar producida por el hígado. ¿Por qué produce el hígado esta amiloidosis? En realidad, el hígado no produce la fibrilla propiamente dicha, produce una proteína precursora que se denomina SAA, que significa proteína amiloide asociada, proteína asociada al amiloide sérico. SAA, proteína asociada al amiloide sérico. El hígado sintetiza esta precursora por efecto de interleuquina 1 e interleuquina 6. Estas citoquinas son secretadas por los macrófagos durante el proceso inflamatorio. Quiere decir que cuando existe un proceso inflamatorio, el hígado fabrica este precursor. Por lo tanto, este precursor es un reactante de fase aguda o una proteína de fase aguda que ya fue mencionada a propósito de inflamación, junto con otros reactantes de fase aguda, tales como la proteína C reactiva y como el fibrinógeno. ¿En qué casos se producen grandes cantidades de proteína SAA, proteína asociada al amiloide sérico? En los casos en los cuales hay inflamaciones de larga evolución, tales como inflamaciones de tipo crónico, por ejemplo, tuberculosis de larga evolución, artritis reumatoide, bronquiectasias. En las bronquiectasias existe un proceso inflamatorio de larga evolución en la pared de los bronquios, osteomielitis crónica, proceso inflamatorio de larga evolución en los huesos por una infección bacteriana que no se puede combatir de manera adecuada, y también en la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Entonces, repito, se trata de procesos inflamatorios de larga evolución, o sea, procesos inflamatorios crónicos. Otras causas de amiloidosis secundaria, uso de heroína. En este caso, las personas que usan estas drogas se las inyectan de manera repetida, pero no tienen mucha higiene, no utilizan agujas estériles, sino utilizan agujas que están contaminadas. Por lo tanto, con frecuencia tienen infecciones cutáneas crónicas. Entonces, esta infección cutánea crónica implica un proceso inflamatorio crónico con la producción de proteína SAA por parte del hígado. Se ve también la amiloidosis secundaria, o sea, amiloidosis con fibrilla AA, en el caso de algunas neoplasias tales como adenocarcinoma renal y linfoma de Hodgkin. ¿Qué sucede en el caso de la fiebre mediterránea familiar? Esta enfermedad pertenece al grupo de enfermedades autoinflamatorias. Es una enfermedad hereditaria. El tipo de fibrilla amiloide que se deposita es la fibrilla AA. Esta enfermedad, la fiebre del Mediterráneo, se caracteriza por episodios de fiebre y policerositis, en las cuales hay una inflamación de pleura, peritoneo y sinovias. Por lo tanto, hay una pleuritis con dolor torácico, tenemos también dolor abdominal por la inflamación del peritoneo y dolor articular por la inflamación
de la sinovia y sucede estos procesos inflamatorios de manera repetida. La causa de la fiebre mediterránea familiar es una mutación heredada en la proteína pirina. El gen que codifica la proteína pirina se denomina MEF, que son siglas que significan fiebre del Mediterráneo, ¿no? Son las siglas en inglés de fiebre del Mediterráneo. En estas enfermedades autoinflamatorias se producen citoquinas inflamatorias de manera repetida en cantidades elevadas. De manera particular, en la fiebre mediterránea familiar existe una producción excesiva de interleuquina 1 en respuesta a inflamación. Nosotros recordamos el papel del inflamasoma en la producción de interleuquina 1. Se tiene también el amiloide con fibrilla A-beta, que se acumula en el cerebro en pacientes con enfermedad de Alzheimer, a nivel de las placas cerebrales y también en las paredes de vasos sanguíneos cerebrales. Esta fibrilla deriva de una proteína transmembrana, denominada proteína precursora del amiloide. No se debe confundir esta proteína precursora del amiloide, que es una proteína transmembrana, una proteína de la membrana celular, con la proteína SAA, producida por el hígado durante procesos inflamatorios, ¿no? Son proteínas diferentes. Una da lugar a fibrillas de tipo AA y esta, la APP, da lugar a fibrillas A-beta, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer. Tenemos otros tipos de fibrillas de amiloide, o sea, fibrillas de amiloide que derivan de otras proteínas, no de las que hemos mencionado. Por ejemplo, fibrillas de amiloide que derivan de la transtiretina. Las siglas de la transtiretina son TTR, entonces A viene de amiloide. Entonces, la transtiretina es una proteína normal del suero que transporta tiroxina y retinol, de ahí viene el nombre. Trans viene de transportador. TI viene de tiroxina, entonces una proteína que transporta tiroxina y retinol. Se hereda con mutaciones que dan lugar a que se forme fibrillas, o sea, que adquiera un plegamiento tipo hojas beta y se acumule a nivel extracelular, pero fundamentalmente en nervios periféricos y autonómicos, por lo que da lugar a polineuropatías amiloidóticas familiares. Amiloidosis sistémica senil. En este caso se puede depositar en el corazón y en otros tejidos una transtiretina en la que no se han encontrado mutaciones. Si bien los depósitos pueden ser en cualquier órgano, suceden de preferencia en el corazón y son parte del envejecimiento o se asocian al envejecimiento. Su patogénesis no está bien comprendida porque es una transtiretina normal, no como la transtiretina de las polineuropatías amiloidóticas familiares, en las cuales esta proteína se hereda con mutaciones. En este caso, la persona no ha heredado esta proteína con mutaciones. Sin embargo, en la tercera edad se observa su depósito, fundamentalmente a nivel del corazón. Tenemos el amiloide derivado de la beta-2 microglobulina. Nosotros recordamos que la beta-2 microglobulina es una proteína pequeña que forma parte de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y que se deposita en pacientes sometidos a hemodiálisis crónica. La acumulación sucede en sinovia y vainas tendinosas. De manera particular se acumula en los ligamentos del carpo, originando compresión del nervio mediano. A eso se denomina síndrome del túnel del carpo. Antiguamente las membranas de hemodiálisis no podían filtrar la beta-2 microglobulina, por lo tanto se acumulaba, por ejemplo en sinovia, por ejemplo en tendones. En la actualidad las membranas de hemodiálisis se han modernizado, por lo tanto ya pueden realizar esta filtración
y este tipo de amiloidosis en la cual las fibrillas de amiloide derivan de la beta-2 microglobulina ya no se observa. Otros tipos de proteínas que dan lugar a fibrillas de amiloide. Tenemos el amiloide que deriva de la calcitonina. Se observa en el carcinoma medular de tiroides, que es un tumor en el cual se produce grandes cantidades de calcitonina y parte de esta calcitonina precipita en el mismo tumor en forma de fibras de amiloide. Tenemos también el amiloide que deriva del polipéptido amiloideo de los islotes. Se puede observar en islotes de Langerhans en diabetes mellitus tipo 2. La proteína que precipita es una proteína normal de los islotes, que se llama polipéptido amiloideo de los islotes. Se acumula de manera extracelular en forma de fibrillas. Amiloide derivado del factor natriurético auricular. Se observa su acumulación en la amiloidosis auricular aislada. Amiloide que deriva de proteínas afectadas por priones. Estas son las proteínas que precipitan en forma de fibrillas a nivel extracelular. Evidentemente, sucede en el cerebro a nivel de placas extracelulares. Causas del depósito de fibras de amiloide. Las proteínas del amiloide pueden derivar de versiones normales, o sea, proteínas que no tienen mutaciones que hayan sido heredadas. En este caso, se acumulan probablemente por sobreproducción o por una deficiente eliminación. Una causa de deficiente eliminación es la adquisición de un plegamiento erróneo y, por lo tanto, tendencia a asociarse y a formar depósitos. Tenemos que otra explicación de plegamientos erróneos que lleven a la acumulación de las formas fibrilares de la proteína es la herencia de mutaciones. Entonces, la proteína se hereda con anormalidades genéticas. Se hereda con mutaciones que favorecen que adquiera esta conformación tipo hojas beta, lo que favorece su depósito extracelular. Se tiene también que una causa es la presencia de efectos genéticos de monocitos. Los monocitos deberían eliminar estas fibrillas extracelulares que se acumulan mediante la fagocitosis. Si no lo hacen, se asume que estos monocitos tienen algún tipo de defecto genético. Otra posibilidad es que haya alguna falla del sistema ubiquitina proteasoma, que no elimina de manera correcta proteínas mal plegadas. Por lo tanto, estas se acumulan a nivel extracelular en la forma de fibrillas de amiloide. Tenemos aquí un esquema propuesto para el desarrollo de amiloidosis, o sea, para el depósito de tejidos de fibrillas de amiloide. Se puede partir de proteínas que tienen un plegamiento normal, por lo tanto, no se agregan formando fibrillas. Estas fibrillas tienen una estructura bioquímica que le denominamos hojas beta. Hay un intermediario o se postula la presencia de un intermediario que tiene un plegamiento erróneo y después esta proteína mal plegada adquiere una estructura bioquímica denominada hojas beta. Tenemos aquí los otros tipos de fibrillas de amiloide, como por ejemplo las fibrillas tipo AL, que se depositan en el caso de neoplasia de células plasmáticas, pero hemos visto que no siempre es así. O sea, no todos los pacientes con neoplasia de células plasmáticas tipo mieloma múltiple experimentan una amiloidosis primaria con depósito de fibrilla AL. Pues tenemos
el acúmulo de fibrillas AA. Y ya sabemos qué sucede en las enfermedades que implican una inflamación de larga evolución. Los hepatocitos, por acción de interleuquinas tipo 1 e interleuquina 6, fabrican la proteína asociada al amiloide sérico o proteína SAA, que se acumula en la forma de fibrillas en diferentes tejidos. Y tenemos también la herencia de mutaciones, ¿no? De proteínas mutadas, y estas proteínas mutadas tienen una tendencia intrínseca a depositarse de manera extracelular en una conformación tipo hojas beta. Tal es el caso de la herencia de la transtiretina mutada. Depósitos de amiloide en el riñón. Mencionábamos que en el caso de las amiloidosis sistémicas, las fibrillas de amiloide se pueden depositar en diversos órganos. Empezamos con los depósitos en el riñón. En este órgano, las fibrillas de amiloide pueden ubicarse en glomérulos, tanto a nivel de membranas basales como en el mesangio, en otras partes del parénquima renal como alrededor de túbulos y en paredes de vasos arteriales. El cuadro clínico es síndrome nefrótico, o sea, una proteinuria severa e insuficiencia renal. En el vaso, las fibrillas de amiloide pueden depositarse a nivel de la pulpa blanca y de la pulpa roja. En la pulpa blanca, en folículos linfoides, en la pulpa roja, en las paredes de los sinusoides. También se pueden acumular en tejido conectivo. En el corazón, cuando el amiloide se acumula en el subendocardio, da lugar a arritmias. Y cuando se acumula entre las fibras musculares cardíacas, da lugar a una disminución de la distensibilidad cardíaca, lo que implica una cardiomiopatía restrictiva. En el hígado, el amiloide se puede depositar a nivel del espacio de Dice, entre los hepatocitos, en sinusoides y otros vasos, causando atrofia por compresión. Formas localizadas de amiloidosis. En este caso, solamente puede observarse un nódulo en todo el cuerpo y no hay más depósitos en el resto del organismo. Es una forma localizada de amiloidosis. En estos casos, cuando se observa un solo nódulo que contiene material amiloide, se encuentra coexistencia de linfocitos y células plasmáticas. Este tipo de amiloidosis localizada, que da lugar a un solo nódulo, está constituido por fibrillas tipo AL. Diagnóstico clínico de amiloidosis puede suceder con biopsias de encía, biopsias de recto, también con biopsias de grasa abdominal. O sea, con este tipo de análisis se puede demostrar la presencia de amiloidosis. Evidentemente, se somete el corte histológico a coloraciones especiales, tipo rojo de Congo, tipo cristal violeta, tipo tioflavina T. Hemos terminado entonces el capítulo de inmunopatología.